Vamos a, si ustedes tienen preguntas para uno para el otro, digamos, son bienvenidas. Yo, Mauricio, quería ver si vos podías elaborar un poquito. Bueno, en primer lugar quería ver si podías contarnos algún ejemplo en un poco más de detalle. Cuando vos decías, bueno, hicimos esta determinada actividad, cuando se le presenta un problema determinado, ¿cuál es ese? Dame un ejemplo de un problema. Y lo otro que te quería preguntar es que vos hablaste de que en los materiales que ustedes generan tienen un alto grado de prescripción. Y nosotros justamente estuvimos con Melina Furman en una reunión hace poco en el contexto del Ministerio de Educación Nacional argentino, y donde palpábamos que muchas de las tensiones que hay entre los actores en el ministerio tienen que ver justamente con el grado de prescripción que se les da a los materiales que se generan para docentes. Entonces yo quería preguntarte, primero hablaste de la evidencia, ¿no? Si tenés ahora como para darnos referir algún tipo de evidencia de que el grado de prescripción alto está bueno y que con un grado bajo de prescripción no está bueno. Y segundo, ¿qué quiere decir que es un alto grado? Como darnos una sensación, perdón, de que cuán alto es alto, digamos, qué significa, con algún ejemplo. Bueno, empiezo con la segunda pregunta. Digamos, a nivel de prescripción, uno puede encontrar materiales de diferentes tipos. Voy a mencionar el que es altísimamente prescriptivo, que ha sido utilizado con éxito en África para la enseñanza de la lectura inicial, que es uno de los grandes problemas que muchos países no desarrollados, como es el caso colombiano, sufren. En nuestro caso, aproximadamente el 60% de los niños llegan a tercero de primaria sin poder leer realmente, sin estar en capacidad de leer. Logran descifrar a una velocidad tan lenta que pues, cuando llegan al final de la frase ya se les olvidó el comienzo, entonces no hay comprensión lectora posible porque no hay automaticidad en la lectura. En el caso de África, conozco de una experiencia en la cual físicamente, y eso es altamente prescriptivo, le entregan a los docentes una tableta y va leyendo de ahí la clase. Ahí está qué decirle a los niños, cómo abrir, qué actividad ponerles, está siguiendo al pie de la letra. Eso es altísimamente prescriptivo. Nosotros estamos trabajando en un nivel de prescripción bastante menor que ese, pero donde claramente en unas guías didácticas se le dice al docente cómo es la secuencia de actividades, empezando por definir claramente el objetivo, cómo son las secuencias de actividades, qué tipo de preguntas se sugiere que se hagan. No necesariamente se le dice haga estas preguntas, sino haga preguntas de esta naturaleza. Está pautado en términos de los diferentes momentos y se incluyen también los instrumentos, por ejemplo, de evaluación. En el caso de las cartillas de matemáticas, que fue las que presenté, el nivel de prescripción en Colombia fue considerado alto, pero cuando llegamos al aula de clases nos dimos cuenta que faltó un poquito más de prescripción, mayor claridad, porque los docentes efectivamente tienen muchos problemas para desarrollar actividades. O sea, la realidad es lo que les mencionaba, el caso colombiano, buena parte de los docentes tienen una formación muy precaria, es parte de un sistema que se cierra sobre sí mismo, que forma personas que no tienen competencias necesarias, y en el caso colombiano, no sé cómo sucede acá, el sector educación ha sido el sector para todos aquellos que no han logrado entrar a otras áreas, que eso es absolutamente lamentable. Y eso pues cierra el círculo sobre sí mismo y lo cierra lamentablemente con las familias de más bajos recursos, porque eso no sucede en las ciudades ni sucede en los colegios privados, pero sí en la educación pública. Entonces, el caso, por ejemplo, del material de matemáticas resultó de prescripción insuficiente, y en este momento entonces estamos completando el material con unos videos que le muestran al docente cómo se hace la manipulación física, y estoy hablando que hemos tenido problemas con la manipulación de elementos concretos para modelar la suma en primer grado, por ejemplo. Entonces lo que estamos haciendo son videos que le muestran al docente cómo se hace esa manipulación. Esa es un poco la situación que hemos tenido, y digamos las evidencias que tenemos es la dificultad de los docentes
para, utilizando esas guías que cuando las leímos originalmente considerábamos que eran bastante prescriptivas, y lo que nos dimos cuenta es que tocaba ir para un grupo de docentes más allá. En una encuesta que hicimos grande entre docentes, pues de todo el programa, que son 80.000 docentes, aproximadamente un tercio de los docentes tuvieron problemas con la lectura y la puesta en el salón de las actividades que se proponían. Un 30% encontraron algunas dificultades, se lo hicieron, y solo un 30% realmente le sacaron todo el provecho al material educativo. Con respecto al tipo de problemas que se plantean, pues cada una de las cartillas, son 25 cartillas, tiene un problema. Recuerdo uno en particular que es la historia de los incas. Ese es de tercero de primaria, donde están trabajando figuras geométricas, y el reto que tienen los estudiantes es tratar de hacer un escudo utilizando diferentes formas geométricas para cubrir todo el escudo con una serie de piedritas y cositas que tienen que hacer. Hay muchas formas de hacerlo, y eso lleva a toda una reflexión sobre las figuras geométricas, las áreas, los perímetros, que debe resolver al final de la unidad, y pues todo el trabajo en los centros de aprendizaje pues está relacionado con este tema. Entonces siempre se plantea una historia. Hay otra de unos exploradores que tienen que llevar unos bultos, unas bolsas con oro de un sitio a otro, y tienen diferentes formas de empacarlo, y tienen que tomar decisiones en problemas que tienen una serie de restricciones que se deben cumplir, y que si bien el problema tiene varias soluciones, tienen muchas que no son soluciones porque violan las restricciones. Hay otro que es el de un viaje a ver un partido de fútbol, ese es como para quinto de primaria, en el cual tienen que elaborar un presupuesto y decidir cómo van a gastar ese presupuesto, que es limitado entre diferentes actividades, escogiendo el tipo de transporte, el tipo de alimentación, el tipo de alojamiento, y ellos deben lograr una solución viable al problema. Básicamente en torno a ese tipo de problemas se plantea. ¿Y sentís que, perdón, que en ese, al resolver, quería preguntar, ¿cuánto tiempo tardan en resolver una de esas unidades? Y si sentís que eso es el juego completo que planteaba Melina, o si no lo es, y en cuyo caso, ¿qué opinión te merece la idea de juego completo? A ver, básicamente cada cartilla está para unas 6 semanas de trabajo, o sea, que el mismo problema se comienza en una semana, se estructura el problema, luego vienen una serie que normalmente van entre 4 y 5 centros de aprendizaje. Un centro de aprendizaje al interior tiene una estructura bastante compleja en términos de que hay una fase de modelamiento, hay una fase de desarrollo con los estudiantes, hay una fase de reflexión sobre lo que se aprendió ahí, hay una fase de aplicación en problemas para poner en funcionamiento y valorizar los aprendizajes. Perdón, interrumpo. ¿Son 6 semanas para capacitar a los docentes? ¿O son 6 semanas de trabajo con los chicos? Estamos hablando, cada situación problema son 6 semanas con los chicos. Bien. La capacitación de los docentes la estamos haciendo a más largo plazo, porque estamos haciendo un acompañamiento que está planeado a 3 años. Con visitas a la escuela, con observación de aula, con actividades de talleres de preparación, con puestas en escena de todas las actividades, porque parte de lo que tratamos de hacer es que el docente viva algunas de las actividades. El problema es que no hay tiempo para que él pueda vivir todas con un facilitador, y ahí es donde definitivamente tocó entrar en el tema de los videos. Vos, Cristian, tocaste un tema que me parece que está cercano a tu corazón, lo hemos hablado varias veces tomando café, que tiene que ver con el uso de simuladores, ¿no? de básicamente realidades virtuales que existen en un ámbito digital y que, bueno, modelan algo que podría pasar o que pasó o que pasaría en la realidad. Entonces, poder estudiar la realidad desde ese punto de vista. Entonces, hay simulaciones de biología o de física. Y yo a veces siento, me da un poco de urticaria ¿no? quiero pelearme, digamos. Esas situaciones, porque pienso que la ciencia empírica lo que trata de hacer es estudiar la realidad física realmente, no una realidad que está en la cabeza de una persona que lo simuló. Quería ver qué opinión, qué sentís respecto de esto, y también, Mauricio, si vos tenés algo que agregar con respecto a esta dicotomía de cuán útil es o cuánto viola el espíritu primario de la ciencia el uso de simulaciones en computadoras. Lo que yo creo es que, digamos, por un lado hay una respuesta más cómoda, que tiene que ver con que a veces lo que se busca es simular
o utilizar simuladores para situaciones que no se pueden, digamos, replicar, o que son muy peligrosas, o que son imposibles porque son muy lentas, o porque son muy costosas, o porque, bueno, son imposibles de representar. Entonces, eso por un lado tiene que ver como una justificación. Por supuesto que no hay una exclusión, ¿no? Está de más decirlo, digamos que no se excluyen mutuamente, no debe existir una o la otra. Y por mi parte, digamos, lo que digo es que los modelos de simulación para mí tienen un atractivo interesante en el sentido de permiten hacer ciencia en el aula. Es decir, los modelos de simulación, hay dos cosas. Por un lado está el crear y el usar, ¿no? Por un lado, en el ciclo de usar, modificar, crear, hay algo implícito de que en el momento que yo tengo que crear un modelo de simulación, tengo que entender mejor cómo funciona, cómo es ese fenómeno. Entonces, en ese proceso de creación, que es un claro ejemplo de tinkering, voy aprendiendo sobre ese fenómeno. Me voy haciendo preguntas sobre ese fenómeno, pero ¿cómo entonces, por qué esto funciona de esta manera, pero entonces por qué en la vida real o en el mundo físico o en el mundo real esto sucede, etcétera? Por otro lado, los modelos de simulación, muchos de ellos tienen una particularidad que es, permiten hacer visible lo invisible o permiten de alguna manera volver concreto lo abstracto, cosas que hay algunos que les cuesta mucho ver, a otros no les cuesta, digamos, pero hay muchos que les cuesta ver y entonces poder tener un modelo, aunque por supuesto tomando la noción de modelo que no es digamos, no es igual a la realidad, sino que es una representación de esa realidad, lo ayuda a entender mejor algunos conceptos. Entonces, esto es lo que digo, ¿no? Me parece que la posibilidad de que un estudiante en el modo, si se quiere, de usar un modelo de simulación pueda identificar una pregunta, diseñar un experimento, porque el modelo de simulación tiene como parámetros con los cuales yo tengo que jugar, tiene variables que yo puedo cambiar, decir, bueno, a ver, si mi pregunta es esta, ¿cuáles son los parámetros que tengo que tocar? A ver qué es lo que pasa. El hecho de poder representar gráficamente, analizar esos datos, ver qué es lo que sucede con esa hipótesis, con eso que predije, me parece que es de un valor grande. Y sobre todo la posibilidad de hacer múltiples ensayos en un tiempo corto, ¿no? Me parece que son cosas que son muy valiosas para el hacer ciencia, ¿no? Sí, por ejemplo, hay uno interesante, es el de sobre ecología de poblaciones, ¿no? El trabajar, yo trabajo mucho con un lenguaje que es trabaja con un modelado basado en agentes, es decir, uno establece reglas. En vez de hacer el modelado matemático tradicional, donde uno diría, bueno, qué sé yo, la ecología de poblaciones se rige por 2 o 3 ecuaciones, las ecuaciones de Octa-Volterra, por ejemplo, pero que asumen que todos los individuos son homogéneos. Acá lo que se trata es de establecer reglas sobre esos individuos, entonces yo digo, bueno, tengo una población de ovejas. Tengo tantas ovejas, tengo tantos lobos y tengo una cantidad determinada de pasto. Bueno, las ovejas comen pasto, y cuando comen pasto ganan energía, cuando se mueven pierden energía. Los lobos ganan energía cuando se comen las ovejas. Ese pasto puede crecer en una determinada cantidad de tiempo, por supuesto que todos los modelos tienen implícita una aleatoriedad. Los lobos tienen una posibilidad determinada de reproducirse, tienen una posibilidad determinada de comer esas ovejas. Bueno, ¿qué es lo que va pasando cuando yo pongo tantas ovejas, cuando yo pongo tantos lobos? ¿Qué es lo que pasa si el pasto crece? Puedo simular escenarios, puedo decir, bueno, ¿qué pasaría en una sequía? ¿Qué pasaría en un momento? ¿Qué es lo que sucede con esas poblaciones? Y mucho de lo que dicen, Resnick, por ejemplo, que es un discípulo de Papert, que fue el creador de StarLogo, él dice que una de las cosas que él está más interesado en las estimulaciones que en las simulaciones. Es decir, no tanto en qué es lo que genera eso, de qué manera me hace pensar. Y Papert, digamos, porque esto del modelado basado en agentes tiene con esa vertiente, es el poder reconocerse y pensarse uno mismo como un agente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Porque yo soy el lobo, yo soy el que camino y que pierdo energía, yo soy el que como las ovejas, ¿cómo me comporto y qué es lo que a mí me sucede? Entonces, bueno, eso... No, sobre el tema de las simulaciones, me parece que ahí hay 2 preguntas que son claves. La primera es si uno puede aproximar el mundo natural vía simulaciones para aprender del mundo natural, y una bien diferente es la que se plantea y es la simulación es parte del trabajo científico y tecnológico. Construimos simuladores
para poder inferir cosas que no podríamos fácilmente inferir. Y de hecho la ingeniería está basada en simulaciones y modelos que le permiten a uno anticiparse a si un material va a funcionar o no en ciertas condiciones sin tener que hacer la prueba después y eventualmente poner en riesgo vidas humanas. Entonces, desde la perspectiva de construcción de modelos, creo que ese es un aprendizaje fundamental, aprender a construir modelos, aprender a saber que tienen limitaciones, detectar las limitaciones y saber interpretar los resultados. Del otro lado está el tema de si uno puede aproximar el mundo natural desde la perspectiva de usar un modelo. En una de las investigaciones que trabajo con unos colegas en Francia, hemos estado tratando de comparar qué diferencia hay en el aprendizaje entre aproximar un fenómeno dado físicamente, enfrentado a él, de forma teleoperada o simplemente con un simulador de por medio. Y hasta este momento no hemos encontrado grandes diferencias y la literatura no es concluyente. Hay cosas que van para un lado y para otro, no hay realmente nada muy concluyente en ese tema. Sí, una cosa más que me gustaría aportar tiene que ver con el advenimiento de nuevas disciplinas que posibilita la tecnología, como por ejemplo la biología computacional. Digamos, en el marco de un curso que tuvimos, invité a una bióloga computacional. Ella trabaja en proteínas, en alergia en caseínas, sobre alergia. Y bueno, ella, digamos, uno lee los trabajos y habla del ensayo in silico, o sea, con la computadora, o sea, igual que se habla in vivo, in vitro, se habla in silico. Entonces, y es un paso fundamental del trabajo científico el pasar por ese punto, ¿no? Les permite hacer, elaborar teorías o establecer escenarios de lo que pasaría cuando en el trabajo con escenarios tan complejos como es la interacción entre proteínas, ¿no? Bueno. Sí, estoy hablando de... Sí. Bueno, no vamos a comer. Muchísimas gracias. Les quiero agradecer Gracias a todos y quiero todos. agradecerles a ustedes por habernos invitado.